El contexto de este devocional es Génesis 29, 1 al 30. Entonces Jacob dijo a Labán: ya he cumplido con el tiempo pactado. Dame a mi esposa para que me acueste con ella. Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, quien se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y reclamó a Labán: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán contestó: la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilhá, y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Génesis 29, 21 al 30. Había llegado el momento que Jacob tanto había esperado, el momento de casarse con Raquel. Sin embargo, en vez de entregar a su hija menor, Labán engañó a su yerno y en una maniobra astuta le entregó a Lea, su hija mayor. Ante los cuestionamientos de Jacob, Labán se excusó diciendo que solo había actuado de acuerdo a las costumbres de aquel lugar. En vez de reconocer su engaño, ahora le proponía a Jacob que para poder tomar a la mujer que realmente amaba, trabajase para él otros 7 años. ¿Qué debería haber hecho Jacob? Algunos piensan que Jacob debería haber ido con Labán, pedirle que corrigiera todo el problema que había causado y simplemente casarse con Raquel, dejando que Lea fuera problema de su suegro. Otros creen que de acuerdo con las normas de aquella cultura, Jacob no debía haber dejado de lado a Lea porque después de haber estado con él, ella no podía casarse con ningún otro hombre. Sin embargo, tal vez Jacob debería haber hecho lo mejor que podía hacerse en esta situación: amar a sus 2 mujeres por igual. Los resultados de la mentira de Labán pudieron verse de inmediato. Jacob llegó a tener 12 esposas. En el principio Dios estableció que el matrimonio está formado solo por 2 personas, un hombre y una mujer, que se unen y forman un solo ser y una nueva familia. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Génesis 2:24. La poligamia es una práctica que Dios no aprueba y que no puede bendecir, porque va en contra de su diseño perfecto para el matrimonio y para la familia. Sin embargo, eso no fue todo. Jacob no solo se casó con 2 hermanas, sino que además permitió que todos supieran que una de ellas era más favorecida y amada que la otra. En el futuro, esta situación generaría conflictos, envidias y más de un dolor de cabeza dentro de la familia de Jacob. De ese modo, tanto Lea como Raquel se vieron envueltas en las consecuencias del engaño manipulador de su padre y del pecado previo que su esposo trajo consigo. Cuando Jacob engañó a su padre y también a su hermano, Dios no cambió el plan. Desde antes de su nacimiento, Dios ya había elegido a Jacob para que recibiera los derechos que le correspondían al hijo mayor, y esos derechos ciertamente serían suyos. Sin embargo, se llevó a Jacob a la escuela de la vida a fin de disciplinarlo. Sin lugar a dudas, lo que Jacob tuvo que sufrir debido al engaño de su suegro fue parte de la corrección que Dios utilizaría para moldear su vida luego de que él mismo utilizara el engaño para conseguir lo que deseaba. La Biblia dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos 8:28. Ciertamente, Dios utilizó lo que hizo Labán para transformar la vida de Jacob. No obstante, eso de ninguna manera justifica su engaño. Piénsalo. Dios puede utilizar, y en efecto utiliza cualquier circunstancia, ya sea buena o mala, para ayudar a crecer y a que la imagen del Señor Jesucristo sea formada en sus hijos. Sin embargo, eso nunca excusa los actos malvados del hombre.
Indudablemente, los siguientes 7 años fueron un posgrado en la escuela de la vida de Jacob. Al parecer, él nunca tuvo en cuenta la gran verdad que muchos siglos más tarde enunciaría el físico y matemático inglés Isaac Newton al formular la ley que dice: cada acción tiene una reacción igual y opuesta, y que el apóstol Pablo resume diciendo: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas 6:7. Claramente, las palabras de Pablo constituyen una seria advertencia contra burlarnos o desechar las normas que Dios ha establecido, el error que desgraciadamente cometió Jacob. La tragedia de la vida de Jacob es que gran parte de su sufrimiento pudo haberse evitado. Si él no hubiese engañado a su padre y a su hermano, esos 14 años de trabajo habrían sido innecesarios. Piénsalo. Dios no ha dejado los mandatos de su palabra con la intención de limitar arbitrariamente tu libertad o impedir tu felicidad o tu bienestar. Como tu creador, Él te conoce íntimamente, mucho mejor de lo que tú mismo te conoces, y sabe muy bien cuáles son tus necesidades y qué modo de vida te dará más satisfacción. Por lo tanto, teniendo en cuenta el sufrimiento de Jacob y de todos aquellos personajes bíblicos que en vez de hacer las cosas a la manera de Dios se empecinaron en vivir a su manera, examina tu propia vida y elige vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, porque sólo así tendrás paz. Recuerda, tu desobediencia no puede desviar el plan de Dios para tu vida. Sin embargo, determinará en gran medida la forma en que termines experimentándolo. Cuidado. Si te niegas a escuchar la voz del Señor y a obedecer sus mandatos, puede que pases 20 años trabajando para alguien como Labán, mientras que Dios te enseña muchas cosas.